favor. Levítico capítulo 10. Son las 11:55. 11:55, así que mi amor, cuando ya me pase la hora, me dice nomás, ¿verdad? Córtale y yo le corto. Y bueno, hermanos, vamos a estudiar. Ya lo tienen ahí, Levítico 10. Mire lo que dice ahí. Ahorita les pido que se levanten. Vamos a ponernos de pie todos, hermanos. Si usted tiene la Biblia que tiene el título ahí arriba, el pecado de Nadab y Abiú. Y bueno, en la lectura bíblica, hermanos, vamos a comprender quiénes eran estos dos. Y quisiéramos aplicar esto a nuestra vida y entender lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Porque la Biblia, hermano, fue escrita para nosotros. No es una historia que solamente pasó y no es algo que pasó, pero nos da ejemplos, nos enseña. Porque los mismos pecados, los mismos errores, los mismos hombres de aquel entonces tienen los mismos deseos, dificultades que nosotros. No ha cambiado, por eso la Biblia, hermano, es útil a nuestras vidas, hasta ahorita. Porque el hombre no ha cambiado, el sistema, el mundo, las costumbres cambian, pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre, porque es útil, hermano. Bueno, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, 10, 1 y ustedes en el 2 hasta terminar en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Todos juntos? Salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Juntos. Hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, todos juntos, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Como usted, hermano, acaba de leer, estos dos que murieron eran sacerdotes, hijos de Aarón. ¿Y quién los mató, hermano? ¿Sus enemigos? Dios mismo los mató. Quedaron calcinados. Y hermano, yo estaba escudriñando esto por una semana. Me detuve ahí y Dios no me
seguí con la lectura, pero me quedé aquí estudiando estos versículos. Este mensaje lo titulé y como no, hermano, no enfoco mucho cómo es el título porque después me dicen, ¿cómo se llamó la aplicación? Ni yo le pongo en veces. Pero hermano, tengo que aprender a ponerle títulos al mensaje y le puse, nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, en esta mañana pedimos misericordia porque usted nos conoce, me conoce a mí, conoce a cada uno de nosotros. Yo le ruego, mi Dios, que este mensaje llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, podamos cambiar lo que tiene que ser cambiado y seguir en tus caminos y avanzar y enseñarle así a nuestros hijos, porque nosotros, Señor, entendemos que tú eres un Dios santo. Y ayúdanos, Padre, a discernir entre lo bueno y lo malo, para enseñarle así a nuestros hijos. Y Padre, bendice al pastor de esta iglesia, que es el que nos enseña tu verdad. Y Padre, yo te pido en esta mañana que borres mis pecados, borres mis faltas que tú conoces, para que yo sea un instrumento útil en tus manos. No para que yo sea alguien, sino para que tú, Señor, te manifiestes en nuestras vidas. Y para que tú, Señor, gobiernes nuestras vidas. Perdónanos, Señor, nuestra mala actitud. Y ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Ya son las 12:02. Ya prediqué 15 minutos, hermano. Hermano, dice la palabra de Dios, vamos a ir versículo por versículo. Dice ahí, otra vez lo voy a leer, dice en el 1, Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y bueno, hermanos, hasta esta lectura, yo tengo 3 preguntas que hacerme y que me hice. La primera está en el versículo 1. ¿Por qué Dios los mató? Si eran sus sacerdotes. La segunda es, ¿por qué Dios le dice a Aarón que no? Eso está más adelante en el versículo 6. ¿Por qué Dios le dice a Aarón, Moisés a Aarón, no hagas duelo por lo que ha pasado? O sea, no te pongas triste. No empieces a quejarte ni a llorar por lo que ha pasado, porque eran sus hijos. La tercera pregunta, hermano, es por qué Dios aquí nos muestra en la palabra de Dios, en el versículo número 3, al final, al último, Dios hablándole a Moisés y diciéndole, Moisés, Aarón, mira, esto es lo que habló Dios, que los que en él se santifican, él se santificará y entre el pueblo será glorificado. Y me llama la atención y me hago esta pregunta, ¿por qué Aarón cayó? Según dice ahí, al final, y Aarón cayó. No se cayó, sino quedó sin habla. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Por qué Aarón cayó? ¿Por qué Dios los mató? ¿Y por qué les dijo, no hagan duelo por lo que ha pasado?
La primera cosa, hermano, voy a ir rápido, que nos muestra que estos dos hijos de sacerdotes, Nabat y Abiú, es que tomaron su incensario, pusieron fuego, sobre el fuego pusieron incienso. Y luego, según la palabra de Dios nos dice que ofrecieron fuego extraño. Fuego extraño. Y aparte les dice que nunca, nunca les mandé que lo hicieran. Ese no era el trabajo de los hijos de Aarón. Tenía cada uno, hermano, un trabajo específico. Aarón era el sumo sacerdote. Sus hijos eran sacerdotes. Cada uno Dios les estableció el trabajo, hasta dónde deben de llegar. ¿Cuál era el trabajo en el ministerio, en estar ministrando delante de la presencia de Dios? Esto es un ejemplo. La orquesta tocan sus instrumentos. Suben y tocan sus instrumentos. El pastor predica. Y cada uno tiene su trabajo. Hermano Pepe Toño viene y da la visión mundial misionera. El dólar misionero con nuestro hermano José. Cada uno tenía un trabajo que Dios le había dado por medio de Moisés. Hasta este entonces, Dios, hermano, solamente había hablado con Aarón una sola vez. Una sola vez había hablado con Aarón. Dios todo el tiempo ha estado instruyendo por medio de Moisés. Dios le hablaba solamente a Moisés. Moisés subía al monte y ahí Dios le hablaba, y por eso, hermano, venía y tenía su cara muy blanca, resplandeciente, porque estaba delante de la presencia de Dios mismo. Y bueno, hermanos, vamos a ver esto de quién era el trabajo de ofrecer incienso. Mire lo que dice ahí en Éxodo, un poquito atrás, Éxodo 30, versículo 1. ¿Lo tienen, mis hermanos? Éxodo 30, versículo 1. Dice, harás asimismo, aquí Dios le está hablando a Moisés, está dando una instrucción, harás asimismo un altar para quemar incienso. Y luego dice, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Los cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y les harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Y luego, hermano, dice ahí en el versículo 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Y qué dice, hermanos? Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, los quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará, ¿qué, hermanos? El incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y luego añade en el 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Hasta este punto, hermano, quiero dar como una escuelita, algo así. ¿Quién le tocaba a ofrecer incienso? Aarón, ¿verdad? Muy bien. Vamos otra vez a Levítico capítulo 10. Ya vamos entendiendo, hermano, el por qué estos dos hijos de Aarón, Nabat y Abiú, perecieron. Dice la palabra de Dios, Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, algo que a ellos no les tocaba hacer. Su padre sí, ellos no.
Y bueno, hermano, vemos una falta aquí, como menospreciaron las cosas santas de Dios. Y luego, hermano, dice que salió fuego en el versículo 2, Jehová mismo los quemó y murieron delante de Jehová. Y Moisés reclama a su hermano, porque era hermano de Aarón. Moisés y Aarón eran hermanos, y le dice, mira, esto es lo que pasó, yo te dije, Jehová nos dijo, y esto ya lo había dicho el Señor que iba a pasar, y Aarón cayó, se quedó callado. Y luego en el 4, versículo 4, dice, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Dice el 5, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y el 6, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos, tenía otros 2 hijos, Aarón, que no murieron, y eran sacerdotes, que se llamaban Eleazar e Itamar sus hijos. Dice, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Hermano, ¿cuál es la enseñanza hasta aquí para nosotros? He escuchado acerca mucho de Fuego Extraño sobre la doctrina, sobre la oración, pero estoy yo en el contexto, en la historia real que pasó ahí. Hermano, ¿sabes por qué hay muerte en nuestros hijos, en nuestras familias, espiritualmente? Nosotros, hermano, como padres, yo, usted, padre de familia, usted, hermano, según la Biblia, Dios nos muestra que usted y yo somos sacerdotes. Dios nos ha hecho para Él reyes y sacerdotes. Y luego dice aquí, hermano, dice, no hagas señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación por vuestros hermanos. Hermano, la primera cosa que yo veo aquí es que, hermanos, estos 2 sacerdotes profanaron las cosas santas de Dios. Profanaron las cosas santas de Dios, hermano. ¿Y qué es profanar? Déjeme decirle qué es profanar. Y tenga cuidado, hermano, cada uno de nosotros que subimos al altar, porque para Dios es cosa muy santa aquí. Es cosa santa tocar un instrumento porque es para Él. Es muy santo yo estar predicando su palabra. Es muy santo que el pastor venga y enseñe la palabra de Dios. Hermano, hay cosas que Dios los llama como cosas santísimas. Por eso, hermano, en el tabernáculo está el lugar santo y el lugar santísimo. Y antes de entrar, hermanos, hay, ¿verdad?, cosas con el cual se purifican, hay ofrendas, hay expiaciones, pero, hermano, hasta adentro está la presencia de Dios mismo. Y bueno, hermanos, dice ahí al final, el versículo 6, dice, vosotros ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Y luego dice, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio. Profanar las cosas de Dios, hermano. Profanar significa, hermano, especialmente cuando el profanador conoce el valor sagrado de lo que profana. Cuando, hermano, estos 2 hombres, tanto Aarón y sus 2 hijos que murieron, y los otros 2,
sabían que estaban desobedeciendo a Dios. Lo sabían. Sabían que estaban profanando las cosas santas de Dios, su ley, su mandato y todo lo que había instruido. Los hijos sabían que no era el trabajo de ellos. El papá lo sabía y los otros dos hijos lo sabían, porque les dijo: Aarón, ni tú y tus hijos se rasquen sus vestidos, se pongan a enseñar de duelo, no lloren, porque ustedes sabían. Hermano, hace poquito dijo mi papá: nosotros razonamos. ¿Quién razona aquí? Todos razonamos. ¿Usted sabe lo que es bueno y lo malo? Déjeme decirle algo para no salir en la cámara. Ninguno que tenga sus mentiras no lo va a comer. ¿Por qué no está tonto? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo viene a la iglesia? ¿Con qué dedicadez y con qué corazón viene a la casa de Dios? Usted conoce a sus hijos. Yo conozco a los míos y los conozco bien. ¿Qué tanto usted ha permitido que sus hijos profanen las cosas santas de Dios? Hermano, ¿qué tanto ha permitido usted, que sabe, que sí sabe, para que nuestra familia inmediata profane lo más sagrado que Dios nos ha dado? Estos dos murieron porque, hermano, déjeme decirle, si usted lee la historia, el que está siguiendo la lectura del pastor ya pasó por ahí. Y si usted leyó, hermano, para los sacerdotes también, hermano, había expiación para ellos mismos. Y para el sumo sacerdote solamente una vez al año tenía que ofrecerse por sí mismo y por el pueblo. Pero para ellos había expiación también, porque eran hombres comunes que podían estar haciendo los pecados y podían hacer los pecados comunes del pueblo, pero para ellos también había perdón. Dios no es injusto, hermano. Dios no es injusto para poner una carga en alguien que no puede llevar. ¿Qué tanto usted sabe? Y usted sabe y ha visto que se ha profanado las cosas santas de Dios. Hermano, yo no sé por qué Dios me da este tipo de mensajes. No sé si conozca usted la historia de Acab y Josafat, cuando hablaban ellos y decían, ¿verdad?, que buscaban un profeta para que les hablara y les decían, ¿verdad?, aquí tengo muchos profetas, y aún el mismo Acab no confiaba en ellos. Y Josafat le dijo: no, quiero un profeta verdaderamente que hable de parte de Jehová. Y trajeron a Micaías, y Micaías les dijo la verdad. Y yo miré a Israel esparcidos como ovejas sin pastor. Y Acab, un rey malo, les dijo: mira, no me gusta traer este profeta porque siempre me predica lo que no me gusta. Es que queremos, hermano, nosotros siempre estar apapachados. Y no nos gusta que nos apunten donde estamos mal. Nos duele. No me cae bien ese predicador. Y sabe que doy gracias a Dios que yo no estoy aquí, hermano, sino solamente, qué rico canto, hermano. Fiel al Señor. Al Señor seamos fieles. Todos aquí, hermano, los que predicamos, alguna vez te ha dado una predicación. Y déjeme decirte algo, hermano, que va a predicar en la noche. Si Dios te ha dado una predicación, predícalo. No importa qué sea, predícalo. ¿Cuánto tú sabes, hermano, que se ha profanado las cosas santas de Dios por tus hijos y por tu familia?
Ahora, vamos a ver otro ejemplo, hermano. Mire lo que dice 1 Samuel, adelantito. ¿Están conmigo, hermano? ¿Están agarrando algo? 1 Samuel capítulo 2, porque hermano, mire, déjeme decirle algo. Desgraciadamente le digo esto, hermano. Nosotros los padres hemos rechazado la verdad por nuestros hijos. Hemos negado la verdad por nuestros hijos, hermano. Amamos más a nuestros hijos que a Dios, porque el primer mandamiento, ¿cuál es, hermano? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo. Pero no puedes hacer al revés, como lo hicieron ellos. Tú debes estar guiado por la palabra de Dios. Les vuelvo a decir, no por corazonadas. Ay, es que yo tengo un corazonada. Hermano, tu corazón es malo y perverso. Ahora, vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando, hermano. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, 12. Los hijos de Eli, ¿quién era Eli, hermano? ¿Qué era? Sacerdote también. ¿Y los hijos qué eran? Por reglamento de Dios, sus hijos, y eran sacerdotes también. Y miren lo que pasó, hermano, dice el 12. Los hijos de Eli eran hombres, ¿qué, hermano? Impíos. ¿Sabe, hermano, la palabra impío significa alguien que no conoce de Dios, ni teme a Dios, ni le hace caso a Dios? O sea, en otras palabras, no es salvo. Y me viene a la mente lo que predicó el hermano Mauricio, que dice que Judas estaba ahí y Dios le dio potestad de hacer milagros, pero no era salvo. Y vio a su maestro y lo siguió y fueron y estaba viendo los milagros y caminaba con Cristo aunque le robaba. ¿Y por qué le robaba? Porque no era salvo y nunca le dijo maestro. Nunca le dijo mi Señor. Hermano, dice los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían, ¿qué, hermano? Conocimiento de Jehová. Lo mismo que pasó con los sacerdotes, hijos de Aarón. No tenían conocimiento. Conocer, hermano, es tener confianza. Es saber lo que le gusta, es saber lo que no le gusta. Es conocerse. Tú no puedes confiar en Dios si tú no lo conoces. Tú no puedes confiar en aquel que no lo conoces. Un ejemplo, si alguien viene y te da una bolsa negra y sigue corriendo, tú lo sueltas, no lo conoces. Pero si va tu papá y te da una bolsa y sigue corriendo, tú lo sostienes porque confías en tu padre. ¿Y sabe qué, hermano? Muchos no tenemos conocimiento de Dios aquí. Por nuestro conocimiento es muy poquito. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras, bueno, hermano, ahí usted puede leer la historia. Y estos hombres, para no hacerla larga, hacían cosas que Dios no le había mandado. Agarraban de la carne que no debían de agarrar y no tenían instrucciones, no seguían las instrucciones de Dios. Hacían lo que querían. Hermano, Dios, ¿verdad? Le muestra a su padre la maldad de ellos y levanta y escoge a un joven temeroso de Dios, conocedor de Dios, que amaba a Dios, a Samuel. Y ahora váyase al capítulo 3 de ahí mismo de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Estamos viendo, hermano, cómo profanar las cosas santas de Dios. Estamos viendo ejemplos de dos sacerdotes con dos hijos y que los dos familias de los dos sacerdotes murieron.
Dice la palabra de Dios en el 1 Samuel 3, versículo 10. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué bendición que un niño, un joven dijera, habla Señor, tu siervo oye. Y luego dice la palabra de Dios en el 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Había determinado acabar con su casa y le mostraré que yo juzgaré, ¿qué, hermano? Para siempre. ¿Por qué, hermano? Por la iniquidad que, ¿qué? ¿Que qué? Que él sabe, hermano. Tú sabes. Padre, madre, madrecita, tú sabes cómo profanan las cosas santas de Dios nuestros hijos. Tú lo sabes. Tú lo sabes. El problema, hermano, con nuestros hijos, yo he meditado, me he quebrado la cabeza y la responsabilidad siempre en mi poca mentalidad que tengo cae en los padres, hermano. ¿A quién más le echamos la culpa? ¿El mundo? El mundo es perverso. ¿A quién le echamos la culpa, hermano? El problema somos nosotros. Si tu hijo es rebelde es por tu culpa. Si tu hijo no toma las cosas santas de Dios como debe de ser, es tu culpa. Y ¿sabe qué, hermano? Muchos de nosotros no amonestamos a nuestros hijos porque ya doblamos las manos para no tener peleas en la casa. ¿Están conmigo? Y luego dice aquí, aquel día, dice el 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Está hablando de Elí. Elí sabe lo que está pasando. Y luego dice, porque sus hijos han blasfemado a quién, hermano. Y él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. Hermano, yo no entiendo. Mire, voy a pensar, Eric, buen muchacho, vente, Eric. Un ejemplo. Lo que estamos hablando. Mira que es, hermano, blasfemar en contra de Dios. Uno nos enseña que nosotros, el problema somos nosotros, como aquellos dos. Este es un ejemplo. Un hijo tuyo y mío. Mi hijo, bíblicamente Dios me dice que el joven, su corazón está ligado a la necedad. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, quiere decir que es necio, quiere hacer lo que él quiere. Y mi hijo sigue en la vida y yo lo instruyo y él se quiere ir para allá. Yo le digo, no, por aquí te me vas. Y otra vez, por aquí te me vas. Agárrame, voltea para allá. Voltea para allá, a ver, dame una mano. Jálame no tan recio porque luego me llevas mucho. Hermano, él quiere irse para allá. Pero yo soy el padre. Tengo más sabiduría. Soy más fuerte que él en lo espiritual. Y le digo, mi hijo, por aquí te me vas. Y así se va a batallar hasta que se vayan de la casa. Y por eso vienen tantos hijos ya golpeados por el mundo, arrepentidos y regresan a las cosas santas de Dios, porque hay un principio bíblico que nos muestra, nunca se apartaré de él. No está hablando, hermano, que no se va a ir del mundo, que la instrucción no se le va a ir de la cabeza. Y muchos llegan a la iglesia y dicen, híjole, es cierto, y uno de ellos fui yo. Uno de ellos fui yo. Gracias, hermano. Dios te bendiga. El problema aquí de este sacerdote que no les estorbó, sabía y no les estorbó. Y hermano, y tú joven, jovencito, jovencita, si tú sabes que son santas las cosas de Dios y lo sabes y te vale, sigues profanando, ten cuidado porque Dios
es fuego consumidor. Si hay una Biblia, hay un versículo de la Biblia que Dios dice que Dios es amor, 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 pero también es fuego consumidor. Qué bonito, hermano. Y yo estaba peleando con Dios y dije, Señor, yo quiero que darles un mensaje. Yo quería hablarles acerca de la confianza en Dios, lo que les prediqué a los jóvenes, qué se siente el estar confiando en Dios, cuál es la promesa y por qué debemos de confiar. Ahora, vaya en el capítulo 4, de ahí mismo. Ok, hermano, perdón. Me faltó un versículo ahí, en el 14. Vaya otra vez. 1 Samuel 3, versículo 14. Porque tanto, dice el 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa, de Elí, no será expiada jamás. ¿Qué dice, hermano? Hermano, ¿qué no Dios perdona? Ahorita vamos a ver, hermano. Dios perdona, ¿sí o no, hermano? ¿Quién dice amén, perdón? Sí perdona a nuestro Señor. Ah, ok, hermano, qué bendición, porque sí perdona. Ahora, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. 4:10. Son las 12:31. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finees. Ahí Dios los mató. Y luego dice ahí, y corriendo de la batalla un hombre de que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, a dar las nuevas, aconteció que cuando él hizo mención, porque se robaron el arca del pacto de Dios, dice, aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Dios los mató, Dios los mató. Pero me llama la atención, hermano, que dice, el pecado de ellos no tiene perdón, no se le da expiado. ¿Es Biblia lo que estamos leyendo, hermano? ¿Por qué Dios dijo que ya no había expiación para su mal? Porque ellos, hermanos, ya determinaron seguir ese camino. Dios mira, hermano, ahorita y Dios mira tu futuro. Dios mira lo que estás haciendo ahorita y estamos orando por un cambio y Dios dice, mira, en 10 años vas a estar igual y peor. Tú no cambias. Ya determinaste ser así. No vas a cambiar, eres así, porque yo te conozco, yo miro, el tiempo para mí no es problema, yo estoy en el presente, pasado y en el futuro, yo sé quién eres. Yo sé lo que has determinado en tu corazón. Y luego, hermano, vamos a otra vez a donde empezamos. Levítico. Dice en el 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. O sea, ustedes que saben, ni se quejen. Estos que no saben, pueden llorar. Eso es lo que dijo. Y luego, y luego en el versículo 7,
Hermano, déjame decirle algo. Voy a darle un ejemplo en Amós de cosas que Dios ha castigado. Amós, capítulo 2. Amós, 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 capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. ¿Y por qué Dios, hermano, es fuego consumidor? Cuando habla de fuego consumidor, habla de juicio. Mire lo que dice en el 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por 3 pecados de Tiro y por el cuarto, ¿qué dice, hermano? Hermano, hábleme. Perdón, hermano. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto, ¿no qué, hermano? No revocaré su castigo. O sea, dice, no se lo voy a quitar. No le voy a quitar el castigo. Castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Qué dice, hermano? Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Vemos ahí que Dios es fuego consumidor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto, ¿qué dice, hermano? No revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente. ¿Qué dice, hermano? ¿Perpetuamente qué? Amós, capítulo 1. Perdón, hermano. Amós, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dije, hermano? ¿2? Ok. Dice en el 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente le ha guardado rencor. Dios le dijo, mira, ya has decidido guardar rencor, ya sé, ya te conozco, ya lo pusiste en tu corazón y vas a odiar siempre. No revocaré tu castigo. ¿Sí ven, hermano, que Dios sabe todo? Y luego dice el 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas, y bueno, encenderé fuego y hay otro juicio de parte de Dios. Y bueno, hermano, ¿y qué hay para nosotros, para su pueblo? En el capítulo 2, ahora sí, hermano, versículo 4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de quién, hermano? De Judá. Y por el cuarto, no revocaré su castigo. ¿Qué dice, hermano? Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron, ¿qué, hermano? Sus ordenanzas. ¿Sabe qué, hermano? ¿Cuántas veces usted y yo venimos, hermano, a la casa de Dios despreciando, menospreciando las cosas santas de Dios, hermano? Hay un altar. Hay palabra de Dios. Está Dios mismo aquí. Yo lo siento, hermano. Venimos menospreciando lo más sagrado. Déjeme decirle algo, hermano. En este mundo literal, con lo que usted puede ver algo en sus ojos, lo más importante y lo más sagrado que Dios tiene aquí, hermano, aparte del Espíritu Santo, es la iglesia. No hay otra cosa más. La iglesia es el lugar donde dice que Él va. Y luego dice así, dice la palabra de Dios en el versículo 5, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. El 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel. Está hablando de su pueblo. Y por el cuarto, no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Por un par de zapatos. Y bueno, hermano,
Vemos ahí que Dios juzga a su pueblo. Ahora, vaya otra vez ahí a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 7. Levítico 10, versículo 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí le dijo, ¿verdad? Que ya no llores, que el pueblo llore y ustedes no. Y les dijo, no salgan de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y luego en el 8, y Jehová habló a Aarón, diciendo, Dios vio tanta la maldad, vio tanto profanado su lugar santo, que Dios mismo tuvo que venir y hablar con Aarón. La segunda vez que Dios habla con Aarón aquí. Dice, y Jehová habló con Aarón. Ahora, hermano, qué bendición cuando Dios nos habla. Qué bendición cuando Dios nos guía. Qué bendición cuando escuchamos su voz. Y hermano, antes de continuar ahí, antes de pasar a ese versículo, hermano, déjeme decirle algo. Vaya a Primera de Juan capítulo 5. Pastor, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo, déjeme llegar ahí, versículo 16, 1 Juan 5, 16, dice la palabra de Dios, si alguno viere a su hermano, ¿a quién, hermano? ¿A su quién? A su hermano, está hablando de gente de la iglesia. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea qué, hermano, de muerte. O sea que hay pecados de muerte. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Qué dice, hermano? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Caray, entonces ¿qué? Porque Dios le habla a su pueblo y dice que no va a revocar su castigo. Y yo creo que Dios perdona. Y sí perdona. ¿Y por qué Dios dice aquí que hay pecados no de muerte? Y hay pecados de muerte que yo no pido que se pidan. Debe, hermano, entender lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué es pecado de muerte? ¿En qué podemos nosotros estar tanto que Dios diga, no revocaré su castigo? Mire lo que dice ahí, hermano, en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Usted ya conoce, hermano, lo que le estoy enseñando. Yo creo que para usted no es nada nuevo. Hebreos capítulo 10, versículo, mire lo que dice ahí en el versículo 11. 11. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y ahora, hermano, váyase hasta el versículo 19, perdón, hermano. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y bendito sea Dios, hermano, que podemos entrar hasta ahí. Y luego dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala el que lo prometió. Y luego dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y lo acaba de citar el hermano hace rato, el hermano Mauricio, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuando veis que aquel día se acerca. Luego dice el 26, aquí está el mensaje, hermano. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, se supone que usted sabe y conoce quién es Dios, lo que le gusta y lo que no le gusta. Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Otra vez, Dios es fuego consumidor. Hermano, las cosas santas de Dios no se toman con libertinaje. Las cosas santas de Dios se respetan, hermano. Tú no puedes hacer lo que te plazca. Tú y tus hijos, yo y mis hijos, no pueden hacer lo que a ellos les plazca. Las cosas santas de Dios son santas para Él. Dios los dio a nosotros, pero hermano, Dios quiere un pueblo, como Él dice, yo los hice reyes y sacerdotes. Y lo dicen en Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos ministradores de Dios, pero estamos haciendo lo que nos place, hermano. Estamos haciendo todas las cosas que nos placen, menos están en los caminos y en los estatutos y mandamientos de Dios. No está el pastor, no voy a la iglesia. No está el pastor, no gano almas. Hoy está, ¿sabe qué, hermano? Muchos son seguidores de hombres. Muchos siguen a hombres y no siguen a Dios. Y Dios es fuego consumidor. El que debemos de seguir, hermano, es a Él. Porque Él fue el que te salvó. Él fue el que te dio la vida eterna. Él fue el que dio los mandamientos, los principios bíblicos. Él dio a su Hijo. Él, hermano, es al quien seguimos. Dice ahí, sigue diciendo, hermano. 27, 26, porque si pecáramos voluntariamente, aquí está diciendo Dios, mira, tú ya has determinado seguir pecando. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irrevisiblemente. O sea, no hay cómo echar para atrás que se muera. Dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice el Señor, ¿juzgará a quién, hermano? ¿Juzgará a quién? ¿A los impíos? A su pueblo, hermano. Dios va a juzgar a su pueblo, a usted y a mí. Los impíos van a ser juzgados, van a ser lanzados en el lago de fuego, hermano. Pero Dios también juzga a su pueblo según este versículo. Y según este versículo, hermano, hay un versículo también que usted sí conoce. Dice la palabra de Dios así, para no ir a los textos, ¿verdad? Dice, todo pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí dice, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Dice Dios, todo pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se le hará perdonado. No le va a perdonar. ¿Que Dios perdona? Sí perdona. Cuando te arrepientes y cambias y determinas ya no seguir pecando. Pero cuando ya determinaste seguir en tu camino, Dios dice, juicio, porque yo lo conozco. Yo sé que ha determinado no cambiar. Mira el pecado y dice, son mis bodoques, no pasa nada. Así que vivan.
vamos a la iglesia y pues así soy. Nadie me va a hacer cambiar. Y Dios dice, yo tengo que juzgarlos. No sé si usted se acuerda, hermano, en Hechos capítulo 5, si no me equivoco, Ananías y Zafira fueron muertos porque afrentaron al Espíritu de gracia. Afrentaron, robaron al Espíritu, engañaron, trataron de engañar al Espíritu de Dios. Hermano, ahora ya voy a terminar con esto. Levítico otra vez, Levítico capítulo 10. Me brinqué mucho, hermano, y dice lo que dice ahí, hermano, en el versículo 7, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Hablando del Espíritu de Dios. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. El 8, ¿y por qué Dios nos quiere santos? ¿Por qué Dios nos quiere purificados? ¿Por qué Dios nos quiere que temamos a Él? Aquí lo dice, hermano. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestra generación. Eran bien borrachos estos, por eso se les olvidaba todo. Yo no sé, hermano, yo era borracho y se me olvidaba todo lo que le había prometido cuando estaba borracho a mi esposa. Al siguiente día no sé qué te dije. Te prometí llevarte a Hawái, olvídate de eso. Así son. Así somos, dijo aquel. ¿Están conmigo? Y luego dice, no, que no beban vino ni sidra. Cuando dice vino, es vino, hermano, fermentado. Y luego dice en el versículo 10, ¿para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para que distingas lo que es bueno y lo que es de Dios, y lo que es malo y lo que es abominación a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Me impresiona cuánta insensibilidad tenemos hacia el pecado. Ya no lo vemos. Se nos hace normal pecar. Ya no distinguimos, ni nos lamentamos por haber pecado, ni nos entristecemos, porque no hay discernimiento, hermano. Cuando alguien, hermano, no tiene conciencia ya sobre el pecado, porque no camina con Dios, ya no hay discernimiento entre si pequé o no pequé, ya no hay remordimiento, ya no hay tristeza. El Espíritu Santo es contristado tanto que ya no hay sensibilidad, ni el Espíritu le puede enseñar la verdad. Ya no tiene oídos. Y luego dice, ya para terminar en el 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho. Le puedo enseñar a alguien si yo primero no me dejo enseñar, ni soy alguien que está consciente, no distingue las cosas santas y las profanas. ¿Cómo puedo enseñar? Un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Hay un propósito por el cual nos quiere santos el Señor. Y en segunda de Pedro Dios dice, les vuelvo a decir, que Dios nos ha hecho para que nos llevemos las virtudes, anunciemos las virtudes. ¿Cómo vas a anunciar las cosas santas de Dios si tú no los entiendes? No los puedes anunciar. Dios dijo en su palabra, Él mismo, la autoridad del Hijo, ¿de dónde te ha dado Dios esa autoridad? ¿Y por qué haces tantas cosas? ¿Qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Ojo, viene de arriba. Su autoridad estaba arriba. Y hermano, y Dios dice, ¿verdad? Sigue diciendo, Dios dice, mira, todo lo que yo veo del Padre, eso hago. ¿Y sabe qué, hermano? Desgraciadamente, hemos profanado las cosas santas de Dios. Las hemos profanado. Y si usted dice, pastor, qué bueno que predicó porque yo conozco a alguien así. Yo conozco a alguien que sí, pastor, no, hombre. Qué bueno.
le cayó el 20. Según la Biblia, la palabra de Dios es para todos. Hermano, que tengamos conciencia a quién servimos y que nuestro Dios es fuego consumidor. Vemos dos muertes de dos sacerdotes. Uno, Aarón, sus dos hijos murieron. Elí, que era sumo sacerdote, él y sus dos hijos murieron porque tomaron las cosas santas de Dios a la ligera. Alá y se va. Hermano, las cosas santas de Dios se respetan. Si usted, hermano, si usted Dios le habló y si usted tiene algo que hablar con él, le pido que pase al altar y no desaproveche esta oportunidad que tiene de hablar con Dios, de entrar al lugar santísimo y decirle, Señor, esto. Hermano, a mí no me interesa, yo voy a orar, pero si Dios le habló, pase al altar, porque Dios es fuego consumidor. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo. Señor, lo que yo no pude explicar, si no fue la manera, no fueron las palabras correctas, yo no puedo hacer nada, no puedo convencer ni redarguir, pero su palabra sí, su Espíritu Santo nos enseña. Voy a dejar unos minutos para que usted hable y yo voy a hablar con Dios. ¿Quién diría, hermano, Dios me habló a través de la predicación en cierta área de mi vida? Yo escuché su voz. ¿Quién levanta la mano? Dios les bendiga, qué bendición, Dios les bendiga. Entendí que las cosas santas de Dios son muy santos para Él. Yo voy a tomar las cosas santas de Dios con conocimiento, entendiendo, comprendiendo que las cosas son de Dios. ¿Quién levanta la mano? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Que así sea, hermano. Dios quiere un pueblo consagrado. Habrá alguien entre nosotros que no tiene la seguridad de que si muere hoy va a ir al cielo. Usted necesita confiar en Dios. No en una iglesia, en Dios. No en un hombre, no en un pastor, en Dios. Habrá alguien entre nosotros que no tiene la confianza ni la seguridad que si muere va a ir al cielo. Alguien levanta la mano. Nosotros le podemos enseñar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a los hermanos que levantaron su mano, que se pusieron, Señor, delante de usted, entendiendo, comprendiendo lo que usted les acaba de hablar. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos.